Gareth Williams vivía en un mundo que, para la mayoría de las personas, parecía ajeno, distante e incluso incomprensible. Era un hombre cuya brillantez en las matemáticas le había permitido entrar en una esfera donde la lógica y la razón se entrelazaban en formas que pocos podrían comprender. Su trabajo en GCHQ, la agencia de inteligencia británica que se ocupaba de la seguridad nacional, parecía ser la culminación de su carrera. Sin embargo, en la misma medida que su vida profesional alcanzaba alturas insospechadas, su vida personal parecía estar atrapada en las sombras, alejada de los reflectores de la sociedad. Si bien era reconocido en su campo por su intelecto excepcional, Gareth nunca fue un hombre que disfrutara de la fama ni de la compañía. Era un hombre que prefería la soledad, rodeado de sus propios pensamientos y números. Se decía que había pasado la mayor parte de su tiempo libre estudiando, resolviendo complejas ecuaciones matemáticas, o simplemente observando el mundo desde su propio punto de vista distante, como un espectador que sabía que nunca podría ser parte de la agitación que ocurría a su alrededor. De alguna manera, su vida estaba marcada por la intensidad del trabajo y la desapego emocional durante Gareth tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos tan secretos que ni siquiera sus compañeros cercanos conocían los detalles. Los Estados Unidos, el Reino Unido y otras agencias de inteligencia tenían intereses comunes, y Gareth se encontraba en el epicentro de esos esfuerzos. Su trabajo era crucial para las comunicaciones internacionales y el análisis de amenazas globales. No obstante, la naturaleza de su labor lo mantenía distanciado de su entorno, aislado en un cubículo de trabajo, donde no se esperaba que se involucrara demasiado en la vida social ni en la interacción directa con los demás. A pesar de la fama que adquirió por su trabajo, Gareth parecía no querer nada de esa notoriedad. No tenía amigos cercanos y mantenía una vida privada casi inexistente. Aquellos que lo conocían en su trabajo lo describían como un hombre serio, reservado y, en muchos casos, algo distante. No había espacio para la frivolidad en su vida. Lo único que parecía importarle era su trabajo. Y la vida personal no era más que un lejano recuerdo. En 2010, después de pasar unas vacaciones en los Estados Unidos, Gareth regresó a Londres. Desde ese momento, las pistas sobre su paradero se desvanecieron. Su desaparición no fue inmediatamente detectada por sus colegas, ya que su trabajo no requería que informara sobre su rutina diaria. No obstante, a medida que pasaban los días y la comunicación con él se interrumpió, los altos mandos de GCHQ comenzaron a preocuparse. Era extraño que Gareth no se hubiera presentado a trabajar, ya que él era meticuloso con sus horarios y no solía faltar sin previo aviso. Al principio, sus superiores pensaron que tal vez estaba de viaje o que había tomado unos días libres sin notificarles. Sin embargo, la preocupación se transformó en incertidumbre y finalmente se decidió que se realizara una revisión de su apartamento. Fue entonces cuando el misterio comenzó a desvelarse. Los agentes que llegaron al lugar notaron algo extraño desde el principio. La temperatura del apartamento estaba extremadamente alta. El termostato estaba configurado al máximo, lo cual resultaba extraño dado que era el mes de agosto, en pleno verano londinense. El ambiente dentro del lugar era sofocante, y esto despertó aún más sospechas, aun cuando los agentes ingresaron al baño. La escena que encontraron era difícil de procesar. Un saco de deporte rojo descansaba en la bañera. De manera inusual, no tardaron en proceder a abrirlo, y lo que hallaron dentro no solo los dejó perplejos, sino que desató una serie de preguntas sin respuestas. Dentro del saco se encontraba el cuerpo de Gareth Williams, en un estado de descomposición avanzado. El cadáver estaba en posición fetal, como si estuviera encogido por el dolor o el miedo. La angustia y la confusión invadieron a los investigadores. Al observar esa escena, ¿cómo había llegado allí? ¿Quién lo había metido en ese saco? La muerte de Gareth Williams,
un hombre brillante que trabajaba en uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, pasó a ser un misterio de proporciones extraordinarias. Si bien la hipótesis inicial sugería que Gareth podría haberse metido en el saco de manera accidental, la situación era tan surrealista que nadie creía que fuera posible. Los detalles del caso no coincidían con esa teoría. No había huellas de Gareth ni de ninguna otra persona en el saco, ni en los alrededores de la bañera, lo que hacía aún más difícil entender cómo alguien podría haber entrado y metido al hombre dentro de un saco tan ajustado, sin dejar rastro alguno. Los forenses determinaron que Gareth llevaba muerto varios días, pero el informe forense no ofrecía ninguna pista sobre la causa de su muerte. ¿Había sido asfixiado dentro del saco o había muerto por causas naturales antes de ser colocado allí? Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos apuntaron a una posible intervención de agentes de inteligencia internacionales, sugiriendo que podría haber sido un asesinato relacionado con su trabajo. Otros plantearon la teoría de que alguien cercano a él lo había matado en un acto de venganza o locura. La falta de huellas y la limpieza extrema del lugar apuntaban a un encubrimiento, pero nadie sabía con certeza qué había ocurrido antes. Mientras tanto, un año después, en Australia, una historia completamente diferente, pero igualmente aterradora, comenzaba a ganar notoriedad. Catherine Knight, una mujer con una vida marcada por la tragedia y la violencia, cometió uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de Australia. Su historia comenzó en un hogar disfuncional, donde la violencia y el abuso eran pan de cada día. Su madre, Barbara, tenía una relación infideligna con su marido, lo que provocó una serie de conflictos familiares que marcaron la vida de Catherine desde una edad temprana. Catherine creció con una visión distorsionada de lo que significaba el amor y la relación entre hombres y mujeres. A medida que fue creciendo, sus conductas se tornaron cada vez más erráticas. Se decía que era una mujer manipuladora, agresiva, y que se dejaba llevar por una necesidad insaciable de control. Desde muy joven, Catherine comenzó a trabajar en un matadero, donde se convirtió en una experta en el manejo de cuchillos y en el despiece de animales. Esta habilidad no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en una obsesión. Su relación con los cuchillos se volvió simbólica. Eran una extensión de ella misma, algo que le daba poder, control y a veces la sensación de satisfacción a lo largo de su vida. Catherine tuvo varios matrimonios y relaciones que fueron marcadas por la violencia y la manipulación. En 1974, se casó con David Kellett, un hombre marcado por la tragedia de haber presenciado muertes traumáticas durante su trabajo. Sin embargo, la relación se volvió rápidamente tóxica. Catherine comenzó a ejercer un control sobre David que se convirtió en una pesadilla. La violencia no tardó en salir a la luz, y Catherine usaba los cuchillos para intimidar y manipular a su esposo. En varias ocasiones, David tuvo que huir para escapar de su furia. Los años pasaron, y Catherine no dejó de causar problemas en sus relaciones. Fue un torbellino de violencia, ira y desesperación. Eventualmente, en 1998, comenzó una relación con John Price, un hombre que parecía ser su pareja ideal. Sin embargo, la relación de Catherine con John rápidamente se tornó tan destructiva como las anteriores. A pesar de la advertencia de su madre, quien le dijo a John que tuviera cuidado con Catherine, la relación continuó hasta que, en un arranque de celos y violencia, Catherine cometió un crimen que horrorizó a toda Australia una noche. Después de una discusión, Catherine asesinó a John de una manera espantosa, desmembrando su cuerpo de manera atroz. Lo que hizo a continuación fue aún más perturbador. Cocinó la cabeza de John, la sirvió en un guiso y preparó platos con su carne, con la intención de que sus propios hijos
comieran lo que quedaba de su padre. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, encontraron una escena digna de una película de terror. El cuerpo de John había sido completamente desfigurado y mutilado.